existe en el mundo. Es cierto que los pueblos, ¿no?, se separaron, fueron cada uno para una región diferente, y así, conforme el clima, conforme estilo de vida, alimentación, las personas comenzaron a asumir algunas características distintas, y así surgen los pueblos. Esta es la explicación en pocas palabras que la Biblia nos da respecto de las diversidades de lenguas, de razas que existen hoy en el mundo. Pero todos somos hijos de Dios, y todos debemos siempre reconocer la importancia de la lengua que nos ha sido atribuida en aquella época, y debemos llevarla adelante. Yo estuve viendo en Wikipedia que hay aproximadamente entre 8 a 10 millones de personas en el mundo que hablan quechua. Y aquí en nuestra iglesia tenemos tanto aquellos que hablan quechua como aquellos que hablan el aymara también. Y hablamos el español y también el portugués, ¿verdad? Pero ¿cómo es importante para nosotros poder llevar adelante esta lengua? Y sin duda alguna, muchas veces nosotros, al partir para una sociedad diferente, una cultura diferente, podemos terminar siendo absorbidos por la cultura. Pero estamos por eso con la preocupación de poder enseñar a nuestros hijos, y aquellos que no saben también poder tener la oportunidad de aprender esta lengua tan importante. Por eso, más una vez, yo también me uno en las felicitaciones a Zenobia y a este proyecto. Un proyecto que que cuenta con el apoyo de nuestras autoridades consulares, especialmente de nuestros países andinos, y también los representantes aquí de las instituciones que están con nosotros en esta noche. Muchas gracias a todos, y que Dios nos bendiga, y que tengamos la alegría de poder ver de un tiempo acá muchas personas más uniéndose a este proyecto también. Gracias.